Buenas tardes, amigos de La Celda de los Misterios. Soy Jesús García de la Fundación Ghost Parts y estamos aquí una vez más para contar anécdotas, historias que uno ha vivido en torno, a la relación con el Señor, ¿no? Y cómo el Señor se manifiesta. Os voy a contar ahora una anécdota de Medjugorje. No la suelo contar, o la he contado muy pocas veces, pero bueno, yo creo que hoy puede estar, ¿no? Eh, Puede ser un buen día. Fue la vez que olí a rosas allí en Medjugorje. Como bien sabéis, bueno, de Medjugorje no voy a contar nada nuevo, salvo que hicimos esta película hace unos años y este libro hace más todavía. Aquí. Uepa. Y bueno, pues no os voy a contar nada nuevo en Medjugorje. En el año 2006 fue la primera vez que yo fui a Medjugorje, que fui para hacer un reportaje porque me mandaron allí. Eso fue en marzo. En junio regresé yo solo, quería viajar solo sin distracciones y pudiendo centrar en qué tenía que ver Medjugorje conmigo o yo con Medjugorje, a solas, sin trabajo, sin compañeros, sin peregrinos, sin nada. Eso fue en junio de 2006 y en agosto de 2006 viajé con tres amigos en furgoneta desde Madrid, 2.500 kilómetros. Contar estas cosas hoy en día parecen fáciles, pero en 2006 Medjugorje era muy desconocido en España y no era tan sencillo, ¿eh? Era complicado. La gente te señalaba por ir a Medjugorje y te juzgaba con dureza, ¿eh? Y bueno, fuimos tres amigos, cuatro amigos, uno de ellos un sacerdote, el Padre Cruz, mi amigo Rafa, que en paz descanse, que se fue al cielo ya hace unos añitos, y luego pues Carlos, que era es el hermano de Inma García, que muchos de vosotros conocéis. Sus padres pues nos pidieron que si nos podía acompañar en ese viaje, él era el más jovencito y allí fuimos los cuatro, ¿no? Fue un viaje muy cansado porque 2.500 kilómetros en furgoneta que hicimos del tirón, salimos de Madrid un día a las 10:30, 11 de la mañana y llegamos a Medjugorje al día siguiente a eso de las 6 de la tarde, o sea, fueron unas 30 horas de viaje, sin parar. Paramos, bueno, pues para ir al baño, para comer un poco, para tomar un café y seguíamos, nos íbamos rotando durmiendo en la furgoneta porque conducíamos tres de los cuatro. Bueno, fue un viaje muy cansado y los 6 días que estuvimos en Medjugorje, que coincidieron con el Festival de Jóvenes, fueron impresionantes. Fue uno de los viajes más fuertes que he tenido yo. Fue un viaje en el que rezamos muchísimo, en el que nos bebimos a bocanadas todo lo que tenía que ver con Medjugorje. Vimos testimonios de todos los videntes, estuvimos en apariciones, estuvimos con el Padre Yoso, estuvimos con Sor Manuel. O sea, fue impresionante aquel viaje. Y bueno, pues emprendimos el viaje de regreso. Nuestra casa estaba al pie del Monte Popdro y teníamos que pasar por esas tiendecitas, ¿no? Para coger ya la carretera, salir del pueblo. Pues esas tiendecitas que hay al pie del Monte Popdro, que es el Monte de las Apariciones. Y en un momento dado, el Padre Cruz conducía, yo iba de copiloto y me dijo, párate aquí que voy a entrar en esa tienda porque quiero comprar una imagen de la Virgen. Y dije, pues te acompaño porque yo quiero comprar alguna camiseta de recuerdo. Y Rafa y Carlito se quedaron dentro de la furgoneta, una Citroën Jumpy del momento, no de las de ahora. Eh, Se quedaron atrás esperando y entramos en la tienda. La imagen de la Virgen que a Padre Cruz le gustó costaba 112 euros, una talla de madera así, le pareció muy caro y yo no vi ninguna camiseta que me gustara, pero al ir a la furgoneta yo entré en el asiento del copiloto, el Padre Cruz dio la vuelta a la furgoneta y me tocó el cristal, de repente volvió a dar la vuelta y me toca mi cristal y me hace así, y me acuerdo que dije, comenté con los de atrás, ¿no? A este qué le pasa ahora, ¿no? ¿Qué quiere? O sea, vámonos ya, ¿no? Comenté yo con cierta impaciencia, ¿no? Y cuando salgo, cierro la puerta y lo único que me dice el Padre Cruz mirándome muy serio es, ¿a qué hueles? Y en ese momento, no antes, pero en ese momento, como un segundo después, me llega un olor brutal, intensísimo. No, no era una leve fragancia que pudiera parecer, no. Era una marea de perfume, de olor a rosas inmenso que me llena. O sea, te llena, ¿no? O sea, lo notas hasta en la piel, por así decirlo, ¿no? En ese momento yo me quedo absolutamente bloqueado y le digo al Cruz, ¿qué es esto? Y Cruz me dice, no les digas nada. Y les dice a Carlitos y a Rafa que salgan, ¿no? Entonces salen, Carlitos sale por esta puerta y Rafa da toda la vuelta a la furgoneta y viene hacia mí. Y yo seguía oliendo aquello que cada vez empezaba a ser más consciente de lo que era, ¿no?
Entonces Rafa me viene y me dice, ¿qué pasa? Y yo me quedo callado. Entonces a Rafa le choca que yo me quede callado y me vuelve a preguntar, ¿qué pasa? Y en ese segundo que pasa, enseguida yo por su gesto de la cara noto que lo empieza a oler. Y de repente me dice, ¿qué es esto? Y con una sonrisa nerviosa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué huele? Cuando dice a qué huele, ¿qué es esto? Yo miro a Cruz y Cruz pone cara de, bueno, pues lo ha oído también, ¿no? Empezamos a respirar hondo para oler aquello, ¿no? Que no se nos fuese aquello, ¿no? Y era una fragancia muy intensa. A ver, cuando se dice olor a rosas, no es verdad, no es olor a rosas. Es a lo que debe de oler la Virgen, ¿eh? Pero no es a rosas. Es verdad que puede recordar o puede parecer lejanamente, pero es una fragancia muchísimo más deliciosa, muchísimo más sublime, muchísimo más fina, muchísimo más suave, pero al mismo tiempo intensa que un simple olor a rosas que no está nada mal, ¿no? Es algo que te envuelve, ¿no? Aquella experiencia duró muchísimo rato, duró cerca de 8 o 10 minutos, que es mucho tiempo para estar viviendo aquello. Nos dio tiempo a cada uno por su lado sentarse, me acuerdo que uno se sentó en el coche, otro en el suelo allí, yo me quedé apoyado así en la furgoneta y como digo, daba bocanadas de aire para llenarme de aquella fragancia que no paraba. Y lo primero curioso es que aquello fue un regalo para nosotros cuatro, porque por la calle no dejaba de pasar gente que seguía con su vida como si aquello no estuviese sucediendo. Segundo, como digo, la duración no es normal tener esa experiencia 8 o 10 minutos, tal vez 11. Tercero, era muy intenso, parecía que ya se empezaba a pasar y de repente venía como una oleada del monte que caía, o sea, era como cuando abres la puerta de una habitación que lleva mucho tiempo cerrada y el ambiente de dentro te golpea. A nosotros nos golpeaban oleadas de aquella fragancia sublime. Aquello como, bueno, por supuesto hubo emoción, hubo lágrimas, hubo oración, hubo abrazos, hubo ratos de soledad. Puede parecer poco tiempo, pero 8 10 minutos viviendo aquella experiencia mística, porque al fin y al cabo es una experiencia mística, es muchísimo tiempo. No cabe poder explicar de alguna manera el gozo que te proporciona aquello. O sea, es un poco como que te eleva de tu experiencia tangible y sensible a lo trascendente. Cuando aquello se pasa, seguíamos sentados como si nada, como absortos en qué ha pasado aquí. Y de pronto el padre Cruz me dice, préstame 100 euros que voy a comprar la Virgen, ¿no? Y entonces entramos los cuatro en la tiendacita esta, que es una de tantas que hay ahí, y arrasamos con la tienda, con medallas, rosarios. Luego, con el tiempo hemos sabido bromear sobre esto y decir que es un marketing estupendo, ¿no? Para las tiendas de allí, ¿no? Bueno, la experiencia fuera de bromas fue tan importante, tan profunda, fue tan profunda que aquella primera tirada de 5 horas de furgoneta sin parar, la hicimos todos en silencio todo el rato. Yo me puse atrás, ya no me puse de copiloto, me puse atrás, me acurruqué así en mi asiento y no quería que nadie ni me tocasen, que no me distrajesen, que nadie me dijera nada. Yo quería vivir hacia adentro aquella experiencia, conservarla lo máximo posible, saborearla, regodearme en ella, ¿no? Dando gracias, ¿no? Nosotros lo tomamos aquello como que, como digo, aquel viaje fue muy especial, ¿eh? Fue de muchísima oración, de muchísima, muchísima oración, de muchísima intimidad con el Señor, de experiencias increíbles, de conversaciones hasta altas horas de la madrugada, intentando saber cómo amar más a Dios, cómo acoger aquella gracia tan fuerte de Medjugorje. Y nosotros lo interpretamos como que la Virgen vino a despedirse, ¿eh? Estábamos emprendiendo nuestro viaje de regreso y vino a darnos un beso, a darnos un abrazo, en una experiencia que nunca he vuelto a sentir de este modo. Y fue una experiencia muy, muy, muy importante. Voy a decir por qué. El olfato es sensible a los sentidos, es uno de los sentidos, ¿no? Aquello fue una experiencia tangible, que con los sentidos tú puedes tocar, ver, oír físicamente, ¿no? Aquello fue físico, fue una experiencia física, fue tangible. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a lo largo de todos estos años, y ya va a ser 18 años de aquella experiencia, este verano,
Bueno, en todos estos años hay momentos de oscuridad, de dudas, de no saber, ¿no? Tener una experiencia sensible es como un tatuaje en la piel. No se va. No puedes decir, no puede entrar la tentación de decir, me lo imaginé, lo pensé yo, fue una ilusión, ¿no? Y de hecho, en alguna ocasión yo llegué a preguntar a Rafa y le he preguntado al Padre Cruz, además de coger el teléfono y llamar, ¿eh? Oye, una pregunta. Aquello que vivimos aquella vez fue verdad, ¿no? Sí, fue verdad. Yo también lo viví. Yo estaba contigo. Vale. Solo necesitaba oír eso, ¿no? Porque es una especie de ancla a la fe para saber que efectivamente las cosas de Dios sí que existen, ¿no? Y hay momentos de desierto, de oscuridad, que hay veces que uno necesita, ¿no? Esa gotita de oasis bueno, para mantenerse firme y con ánimo más allá de las circunstancias. Y esta fue la vez que yo tuve el privilegio, el regalo de oler a rosas. De ahí viene mucho de mi convencimiento sobre la gracia de Medjugorje. No solo de ahí, viene de mucho, o sea, de antes, de experiencias que tuve antes y de experiencias que he tenido después, ¿no? Pero esta fue una más, ¿no? Y yo creo que el compromiso con esa misión de divulgar lo que es el fenómeno de Medjugorje, pues también se vio apuntalada con esta experiencia que normalmente no cuento en mis testimonios, vamos, no lo cuento nunca, eh, porque no creo que sea lo importante para la gente, fue muy importante para mí, pero no es lo importante de Medjugorje, ¿no? Sin embargo, hoy me ha apetecido compartirlo para dar gracias, para dar ánimo y para deciros que sí, que efectivamente el Señor existe y de vez en cuando se manifiesta con fenómenos místicos como este, ¿no? Nada más, un abrazo muy grande desde la celda de los misterios. Espero que estéis bien, que recéis por mí, por la Fundación Gosparts. Nos vemos en la siguiente.